Hola mis preciosas y preciosos, muy buenos días. Hoy es la 10ª clase sobre el por qué celebramos la verdadera Navidad, el por qué Jesús vino a la tierra y cómo fue la historia de su niñez. Hoy es la 10ª clase, mañana daremos la última clase de la niñez de Jesús y hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es sobre la presentación de Jesús en el templo. Pero antes veamos este versículo para memorizar. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién podré tener miedo? El Señor defiende mi vida. ¿A quién habré de temer? Eso está en el Salmo 27:1. Repitámoslo. Dios, Jesús, el Señor, Él es mi luz y mi salvación. ¿De quién podré tener miedo? El Señor defiende mi vida y defiende tu vida. ¿A quién habrás de tenerle miedo? ¿No te llena de alegría y gozo esta promesa de Dios? Este versículo tan bonito que Dios es tu luz y tu salvación. Y que por nada podemos tener miedo. No, mi niño, no, mi niña, no puedes tener miedo porque si tienes a Dios, a Jesús en tu corazón, tienes que estar muy tranquila y muy segura de que Él está ahí. Y vamos a estudiar hoy algo que pasó, algo grandioso en la vida de Jesús. Y es la visita cuando va María y José a presentarlo en el templo. Escuchemos la palabra de Dios que está en Mateo 2, del 21 al 38. Dice así la preciosa palabra del Señor. A los 8 días circuncidaron al niño y le pusieron por nombre Jesús, el mismo nombre que el ángel le había dicho a María antes de que ella estuviera encinta. Cuando se cumplieron los días en que ellos debían purificarse según las ceremonias de la ley de Moisés, llevaron al niño Jesús a Jerusalén para presentárselo al Señor. Lo hicieron así porque en la ley del Señor está escrito: todo primer hijo varón será consagrado al Señor. Fueron pues a ofrecer en sacrificio lo que manda la ley del Señor: un par de tórtolas y 2 pichones de paloma. En aquel tiempo vivía en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Él era un hombre justo que adoraba a Dios y esperaba la liberación de Israel. El Espíritu Santo estaba con Simeón y le había hecho saber que no moriría sin ver antes al Mesías, a quien el Señor enviaría. Guiado por el Espíritu Santo, Simeón fue al templo y cuando los padres del niño Jesús lo llevaron también a él para cumplir todo lo que la ley ordenaba, Simeón lo tomó en brazos y alabó a Dios diciendo: ahora, Señor, tu promesa está cumplida. Puedes dejar a tu siervo morir en paz, porque ya he visto la salvación que ha comenzado a realizar a la vista de todos los pueblos, la luz que alumbrará a las naciones y que será la honra del pueblo de Israel. El padre y la madre de Jesús se quedaron admirados al oír lo que Simeón decía del niño. Entonces Simeón les dio su bendición y le dijo a María, la madre de Jesús: mira, este niño está destinado a hacer que muchos en Israel caigan o se levanten. Será una señal de muchos que muchas personas rechazarán, a fin de que las intenciones de muchos corazones queden al descubierto. Pero todo esto va a ser para ti como una espada que atraviesa tu propia alma. También estaba allí una mujer llamada Ana, que hablaba en nombre de Dios y que era hija de Fanuel de la tribu de Aser. Era ya muy anciana y se casó siendo muy joven y había vivido con su marido 7 años y ya hacía 84 años se había quedado viuda. Nunca salía del templo, sino que servía de día y de noche al Señor, con ayunos y oraciones. Ana se presentó en aquel mismo momento y comenzó a dar gracias a Dios y a hablar con él del niño Jesús a todos los que esperaban la liberación de Israel. Es tradición en la Iglesia Católica bautizar los niños, pero esto es respetable, pero no es bíblico. En la Biblia no se habla de bautizar niños. En la Biblia nos muestra debemos presentar los niños
al Señor y a la iglesia. Esto para que oremos por Él, para que lo conozcan, para que estemos siempre orando por este pequeño. En la palabra de Dios habla de bautizar ya una persona cuando es consciente, cuando es adulto. Hay otra cosa que hicieron con Jesús, era circuncidarlo. En la ley de Moisés decía que todos los niños, hombres, varones, tenían que circuncidarse. Esto es arrancar una partecita de sus genitales para que fueran consagrados a Dios. Pero esto ya no, ya lo que la palabra de Dios dice es que debemos circuncidar nuestro corazón, tener un corazón puro para Dios. Muy bien, en la escena, en la palabra de Dios, hablan de un personaje llamado Simeón. Simeón era un hombre justo. Este hombre era estudioso de la palabra de Dios, estaba lleno del Espíritu Santo. Y Dios le había prometido que él no moriría hasta que no conociera a su Salvador, hasta que no conociera la promesa que 740 años atrás, o 470, años atrás, Jesús le había prometido a Israel. Y cuando él lo vio, con lágrimas en los ojos, dio gracias a Dios y le pidió permiso a María y a José para cargar al niño. Y él alababa a Dios y decía: Señor, por fin ahora puedo morir, porque en mis brazos tengo la salvación de Israel. Él reconoció que Jesús era un regalo maravilloso para la humanidad. Y dijo: Dios cumple sus promesas. Dios cumplió la promesa más grande, que era darnos a su Hijo Jesús. Todas estas promesas están en la palabra de Dios. Mi niña, mi niño hermoso, reclámaselas a Dios. Son para ti. Aprópiate de esas promesas de Dios. Simeón de corazón reconoció que Jesús fue el mejor regalo que Dios le había dado, no solo a él, sino a toda la humanidad. Ese pequeñito iba a ser la salvación de todo el mundo. Jesús es una luz en medio de la oscuridad. Es una luz en medio de tantas tinieblas que hay en este mundo. También entra en escena una mujer anciana, Ana. Ana era una mujer que se había casado, pero solamente vivió 7 años con su marido. Llevaba 80 años viuda. Y ella decidió servirle a Dios en el templo y no salía de allí. Ella predicaba la palabra de Dios, y ella, al ver esa promesa de Dios cumplida en Jesús, recibió en ese lugar a Jesús en su corazón, y desde este momento empezó a predicar Ana a Jesús. Hermanitos, ¿no es maravillosa esta historia? Esto que sucedió hace más de 2000 años. El encuentro de ese pequeño Jesús con Simeón y con Ana, y las palabras tan hermosas que Simeón le dijo. Hermanitos, en verdad tú ya recibiste a Jesús, pero no recibirlo de palabras vacías o de labios para afuera. No, recibirlo, ya lo recibiste en tu corazón. Esto implica un cambio de vida. Al niño, no mires en Navidad al niño Jesús como el que te trae regalos, carritos, muñecas, juguetes. No, míralo como el que te va a dar la salvación. Él también te da todo. Mire, el mejor regalo que tú puedes recibir en esta Navidad es a Jesús. Dios te bendiga. Te amo con todo mi corazón, y ruego al Señor que en esta Navidad Dios te dé amor, paz, salud y la certeza de que tú ya eres salvo. Dios te bendiga.